Esto es Subterfuge Radio. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante y propulsados desde el dial digital de Subterfuge Radio. Un nuevo capítulo para esta especie de enciclopedia sonora que nos hemos empeñado en hacer, para visibilizar a los protagonistas de una industria la que rodea a la música y que abarca diferentes trincheras. Hoy volvemos a la prensa musical, a la de la literatura alrededor de esta, al mundo de la comunicación como nexo entre creador y consumidor. Como todo, en constante transformación, pero siempre presente y necesario. Un placer, pues, recibir hoy en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, en una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, al testimonio y a la palabra de Arantxa Moreno. Bienvenida, Arantxa. Muchísimas gracias, Carlos. Un placer saludarte y aparecer en tu casa, que he escuchado tantas veces este podcast que todavía no me creo que me hayas invitado a aparecer, así que es un placer. Bueno, ya sabes que hablamos fuera tal, me decías, no, pues yo soy muy joven y tal. Por supuesto que eres muy joven, pero ya has hecho tan muchísimas cosas ya que bueno, pues merecía estar aquí tu testimonio. Sobre todo por eso, porque nunca me he planteado que Simpatía sea un punto y final de nada, ¿sabes? Que en muchos casos es un punto y seguido. Sé que tienes muchísimas cosas que por hacer por delante. Si sigo con este empeño, incluso podremos plantear una segunda parte dentro de muchos años, pero vamos, que estoy convencido de que quedan muchos capítulos por escribir, pero bueno, está bien hacer este recap, pues para que estés presente, como digo, en esta modesta enciclopedia sonora que me he propuesto hacer. Maravillosa enciclopedia sonora, muy necesaria, y ya te digo que la escucho desde hace mucho tiempo. Y es una labor que hay que reivindicar, que está muy bien que lo hayas hecho desde aquí. Además, tú que conoces la industria desde dentro y desde hace mucho tiempo, así que enhorabuena y gracias. Muchísimas gracias, Arantxa. Bueno, ya sabes, vamos a situar un poco tu figura, sobre todo, pues cuáles son esos primeros recuerdos con el mundo de la música. Pues son recuerdos caseros. Mi madre es muy aficionada a la música desde que yo era pequeña. Recuerdo escuchar mucha radio en casa. Le gustaban cosas muy dispares. Mi madre me lleva 23 años, entonces tampoco es una... Yo, claro, cuando era pequeña, pues ella tenía 30 y algo, y claro. Entonces, pues lo mismo escuchaba Guns N' Roses que Duncan Du, por ejemplo. Y ahí me fue entrando mucho la vía del pop español, me gustó mucho aquellos primeros discos. Autobiografía, por ejemplo, es un disco que me caló muy hondo cuando era muy pequeña. Y bueno, lo iba un poco haciendo mío, la música iba un poco entrando en mí. Por otro lado, mis abuelos, los dos eran músicos, los padres de mi padre. Mi abuelo era violinista, también tocaba la viola, él tocaba en la Orquesta Sinfónica de Madrid y también tocaba en las sesiones vespertinas del Palace. Ah, qué bueno. Y también también era músico en la policía, tenía como doble jornada, por las mañanas en la policía y por las tardes en el Palace. Entonces mi padre siempre me cuenta que era como una vorágine. Me alucina pensar que una persona que nació en el año 13 viviese de la música en los 60, 70, 80. Bueno, los 80 ya estaba a punto de retirarse, creo que fue en 80 y poco cuando se retiró. Pero claro, la casa de mis abuelos también era música completa. Mi abuela, su mujer, tocaba también la batería y el piano. Bueno. De hecho, ellos compartieron orquesta en los años 30, una orquesta que se llamaba Rex, y hay imágenes de mis abuelos, ella aporreando la batería y él tocando el saxo. Entonces es como fascinante imaginar que vengo un poco de ahí. Es verdad que no lo he vivido como para poder estar ahí presente en aquellas imágenes, pero sí las tengo ahí como de recuerdo. Y recuerdo que mi abuelo siempre tenía la música puesta en casa y tarareaba muchísimo. Y era un hombre, pues eso, era un hombre canción, siempre estaba tarareando algo. Qué bueno. Y eso fue quizás esos cimientos también musicales, lo que te lleva al periodismo musical. ¿Recuerdas también ese primer contacto con lo que implicaba la comunicación en el mundo de la música? Pues el periodismo musical también me entra mucho pues cuando empiezo a escuchar yo la radio, cuando soy un poquito más adolescente. De hecho, ahora estaba pensando un poco cuáles empiezan a ser un poco mis referentes, y yo creo que mis referentes empiezan a ser un poco por el mundo de la radio musical. Por ejemplo, me acuerdo mucho escuchar a Joaquín Guzmán o a Joaquín Luqui, que, no sé, quedan así como históricos. En el caso de Luqui, yo creo que me entusiasmaba esa locura suya, ¿no? Era un hombre apasionado de la música y una enciclopedia, pero un genio loco, ¿no? Y a mí eso siempre me llama mucho la atención de la gente que disfruta de la música, ¿no? Esa manera de vivirla con pasión. Entonces yo recuerdo mucho, por ejemplo, pues escuchar esas primeros programas de radio cuando era pues más joven, los 80, 90.
Luego también, bueno, pues voy entrando en el mundo de Santi Alcanda, que también es otro genio loco. Totalmente. Absoluto, y otra enciclopedia andante. Y bueno, pues luego también leyendo mucha prensa musical, pues Diego Manrique, una eminencia, o José Ramón Pardo, en fin. Luego, por supuesto, con Juan Puchades y todo el proyecto FM, que nace en el 98. Yo en esa etapa estoy todavía en el instituto, pero bueno, empiezo ya a empaparme de las revistas musicales también, y ahí empiezo también a hacer un poco más de camino. Bueno, y tu primer trabajo es en emisoras de radio, ¿no? Sí. Digitales, ¿no? En City FM y en CVB Radio. Sí, en realidad el otro día recordaba, porque claro, al final uno cuando empieza a hacer un poco de recuerdo, la primera vez que yo me pongo delante de un micrófono fue en una emisora que se llamaba Radio Sol 21, que estaba en la calle San Bernardo. Y allí estuve un verano haciendo pues suplencia de verano después de hacer un curso de radio. Me llamó una de las personas que estaba allí de locutora y me dijo que había una plaza y apostó por mí. Y bueno, hacía pues un programa de Radio Fórmula. Ahí empecé un poco a manejarme con la Radio Fórmula, y también luego pues me quedé haciendo todo ese año, los domingos por la noche, otro turno de Radio Fórmula, cuando toda la ciudad parecía que se iba cerrando, ¿no? Como ese gris Madrid de los domingos por la tarde, yo salía y me iba allí a hacer Radio Fórmula en esa emisora. Y es verdad que prácticamente a la vez me salió el trabajo de City FM, que era una emisora que estaba localizada en Las Rozas. Llegó a tener postes por muchos sitios de España, pero bueno, principalmente emitía en Madrid. Y ahí empecé a hacer radio informativos, sobre todo. Me contrataron para hacer servicios informativos, un programa de informativos, pero como a mí me entusiasmaba la música, al ser una emisora no demasiado grande, te da muchas opciones para hacer otro tipo de cosas, que generalmente es lo bueno de las emisoras así más pequeñas, ¿no? Que te dejan un poco probar. Y bueno, pues me ofrecieron también hacer un programa musical. Yo entonces también colaboraba, que fue lo primero que empecé a hacer en realidad, con un diario que se llama popes80.com, que aún subsiste, que llevaba Echu Díaz. Y bueno, pues digamos que hicimos la versión radiofónica de esa web. Hacía un programa los viernes por la tarde, creo que era de 6 a 9, 3 horas. Y bueno, pues ahí fue un poco mi escuela, ¿no? Empezar a hacer muchas entrevistas, y hacer, bueno, mi propio magazine de 3 horas que me parecía alucinante, todo musical. Disfruté muchísimo, fue una escuela increíble. Y a partir de ahí, bueno, pues he ido haciendo otros programas de radio también, pues como decías, en otra emisora que se llamaba CVB, que estaba en el Paseo de Pintor Rosales, que también hacía magazines de música unas veces y otras veces de cultura y otro tipo de cosas, también de salud, bueno, un poco de todo. Y bueno, siempre he estado ahí ligando un poco la parte escrita, porque a mí me han tirado mucho las dos cosas, pero yo realmente me hice periodista porque me gustaba escribir. Así que siempre he combinado las dos cosas. Y bueno, como siempre intento también que Simpatía por la Industria Musical tenga un aspecto didáctico, ¿cómo llegas estudias periodismo, te empiezas a hacer cosas pues en radio, en medios que te gustan, tal? ¿Cómo llegas a escribir en El País? ¿Cómo llamas a esas puertas y te las abren? Luego llegaremos a FM, pero bueno, en ese momento, ¿no? Babelia, El País, en Cultura SGAE. Pues en realidad empiezo antes de eso en FM. En FM empiezo en 2011 con una sección que además me recuerda un poco al espíritu que tiene este programa. No tiene exactamente el mismo enfoque, pero sí tenía como un espíritu parecido, en el sentido de que se llamaba Músicos en la Sombra, y yo empecé entrevistando a los músicos que iban, digamos, en la otra parte del escenario, que no eran el cantante, que rodeaban a la figura del cantante, los músicos de sesión, bajistas, guitarristas, baterías, también productores, gente de la industria, pero que estaba ahí como alrededor de las canciones y no estaba teniendo casi nada de visibilidad. Siempre, pues lo que te digo, ¿no? Pues gente que estaba girando con otros músicos que sí que tenían mucha repercusión, pero ellos a lo mejor nadie les daba voz, ¿no? Pues recuerdo, por ejemplo, que pues entrevisté a Suso Saiz en esas primeras veces, entrevisté a César Pop, que entonces iba con Leiva, pero todavía no tenía tanta carrera en solitario, a Pablo Serrano, la batería de Ariel Roth, a muchísima gente, la verdad. Me faltó Carlos Raya, que siempre fue un poco una espina que tuve, que realmente era un poco el sentir de mi sección, ¿no? Es decir, sacar un poquito de la sombra a esa gente, a esos genios que tenían menos exposición mediática, ¿no? Pero lo estuve haciendo como, diría que 3 años o 4. Y ese fue el comienzo.
luego coincide que empiezo a trabajar en el periódico Gaceta.es, ahí fui responsable de cultura, entonces aparte de música hacía otras cosas. Y fue entonces cuando me ofrece Juan Puchades la dirección de FM en el año 2015. Y a raíz de, bueno, pues en Gaceta empiezan a hacer recortes porque empieza a funcionar muy mal la empresa, empiezan a hacer despidos. A mí me tocó de las primeras porque ya sabes que la cultura siempre es bienvenida para salir por la puerta rápido. Pero bueno, la verdad que con mucho cariño porque allí tenía pues buenos amigos y me cuidaron mucho, aunque sea de la despedida. Pero bueno, justo acababa de empezar a dirigir FM un mes antes y claro, ya me había hecho autónoma de todas, así que entonces empecé pues a buscar otras colaboraciones y ahí se me abrió la puerta de Babelia. En esa etapa estaba Fernando Navarro también, que acaba de coger las riendas de la sección de cultura, la sección de música del país. Y bueno, hablando con él y hablando con otros compañeros, pues empecé ahí a colaborar en Babelia, con Ricardo de Querol, que estaba entonces. Y bueno, pues empecé ahí una trayectoria con El País, que estaba colaborando unos cuantos años, también haciendo encuentros con público, en teatros, como entrevistas a músicos. Y bueno, empecé un poco ahí a esa vida escrita también en ese tipo de medios. Bueno, y esa condición de periodista que, claro, tienes que buscar muchas ventanas donde sí. escribir, evidentemente, bueno, pues por las circunstancias, evidentemente, ahora del sector. Quería hacer una apreciación sobre FM, que me acuerdo perfectamente de esa sección que hiciste y que seguramente se me quedó en la conciencia, pero también siempre digo tal, y espero un día además tener aquí a Juan Puchades, porque es un tío al que admiro muchísimo. Para mí una entrevista que hizo con Alain Miló, no estoy seguro si la hizo él, sé que se publicó no sé si en un cuaderno o algo tal, y me pareció súper detonante al final de lo que es simpatía, ¿no? De repente el darle voz a una historia como la suya, que por desgracia ya no pude yo llegar a él, falleció muy poco después, ¿no? Al final eso, poder visibilizar ese trabajo del gran productor, ¿no? De los 60 y 70, pues para mí fue muy representativo y al final fue de lo que me dio un empujón. Así que sepas que FM tiene muchísima importancia en este programa y por supuesto la figura de Juan. Bueno, llegas a la dirección de un medio en ese momento icónico, ¿no? Como era y como es FM, porque además bueno ha resistido al combate de los tiempos. En ese contexto, ¿cuál ha sido, crees que, el reto más grande en esa dirección de FM? Es decir, evidentemente todos sabemos todos los cambios que ha habido en la profesión, bueno, concreta en la industria en general, pero es eso, ¿no? Pues se habla pues la prescripción periodística, eso que yo creo que FM además ha tenido una característica muy guay, muy chula, que es como que ha mantenido una personalidad muy clara en el sentido de decir, bueno, difundimos, ¿no? La historia de la música, el trabajo de los músicos, el contenido de los discos, pero desde un aspecto no demasiado crítico, sino más bien reivindicativo, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Bueno, para mí el reto, pues imagínate, dirigir de repente la versión digital de una revista que yo compraba en los kioscos unos años antes, pues me parecía bastante alucinante. Y al principio, sinceramente, el reto era que no se hundiese conmigo. Tenía bastante con que no se hundiese conmigo. Y bueno, pues al final es una escuela estar ahí dentro, claro, porque era la primera vez que realmente estaba poniendo todo para funcionar directamente en un único medio musical y bueno, pues salvándolo y poniéndolo a flote. Digamos que para mí ha sido como una escuela, ¿no? Realmente es eso el trabajo, ¿no? Te preparas un poco con los estudios, pero donde realmente aprendes a ejercer es trabajando. Y ha sido una escuela magnífica. Teníamos y tenemos allí a grandes plumas del oficio, entonces cada vez que pues lees un artículo de Diego Manrique o de Ignacio Juliá en Cuadernos, pues era una gozada y era un aprendizaje absoluto. Y claro, es verdad que hemos estado muy zarandeados por estos tiempos. Te hablo desde 2015 hasta 2025, 10 años en los que, bueno, todo esto ha cambiado muchísimo. Sí hemos tenido, creo, siempre una mirada puesta en defender mucho la música nacional, al margen de la internacional, por supuesto, pero sí que ha sido una de las principales bazas de FM, ¿no? Pues defender la música en nuestro idioma y apostar por ella, también por la música mediterránea y portuguesa, francesa y
y todo un poco esta costa italiana, pero sí que había un espíritu crítico y de hecho, la crítica de discos siempre ha sido uno de nuestros pilares fundamentales. Es cierto que hemos intentado difundir y pues la entrevista es un género que hemos trabajado muchísimo, los reportajes, pero la crítica de discos ha estado ahí como pues contra viento y marea siempre, en un momento en el que ya sabes que la crítica en general, y lo hemos hablado muchas veces internamente, es bastante blanca, ¿no? Digamos, porque todo ha cambiado tantísimo desde que han entrado las redes sociales que las redes sociales y, por supuesto, las plataformas de escucha, que ahora, ya no somos digamos, la manera de acceder a la música, porque ya todo el mundo accede a la música, ¿no? Pero las redes sociales también lo han cambiado mucho porque al final parece que los medios a veces no hacemos falta, que directamente tienen su canal de comunicación y bueno, a veces parece que una mala crítica no llega ni siquiera al público de ese artista ni al de otros, ni al público general, pues porque a lo mejor tampoco te ayudan a difundirlo. Claro, a nadie le interesa compartir en sus redes sociales una crítica que te han hecho mala, ¿no? Entonces eso sí que ha sido un poco dañino. También la precariedad de esta profesión. Muchos periodistas no viven de este oficio, viven de otro oficio y lo compaginan con este, y al final escriben sobre lo que quieren escuchar, no escriben sobre algo que no les interesa. O incluso dicen, bueno, pues si este disco no me ha gustado, no me apetece hacer una crítica de esto. Entonces, ese tipo de cosas hacen mucho daño a nuestra profesión. Hombre, yo lo entiendo, por supuesto que haya cambios sobre todo cuando a lo mejor no puedes vivir de ello, pues que haya gente que decida sobre qué quiere escribir, pero se ha hecho un poco de daño al futuro y al presente del periodismo, porque se ha vuelto mucho más, se ha vuelto mucho más mucho más amable en general y mucho menos crítico. Y eso es una pena. Total. Bueno, el devenir de los tiempos que han llevado también es eso, ¿no? Al final hablabas de las redes sociales, creo que muchas veces es que ya como que los discos salen y ya están criticados, ya están comentados, ¿no? Ya está como todo encima, ese consumo rápido, hasta que, bueno, al final eso que tenía de ceremonial, de ir al kiosco, comprarte una revista, ver la crítica de un disco, pues de Diego, de quien sea, tal, que al final era el que... Yo siempre digo lo mismo, o sea, las prescripciones, decían, no, es que ese periodista que prescribía ya valía por todo. No, yo creo que también te allanaba un poco el terreno, ¿no? Para llegar a tal. Ahora sale cualquier cosa y ya todo el mundo opina, ya todo el mundo ha opinado, te metes 2 minutos en las redes y ya está, ¿no? Criticado, comentado, incluso si alguien tiene la opción de ser casi el primero para llevar la línea por un lado, parece que todos al final van como borregos, ¿no? Sí, que el primero es el que parte un poco, ¿no? El que va dirigiendo lo que se va a decir del disco. Luego existen otros medios y otros compañeros que a lo mejor no prima la urgencia en su trabajo, como el de Fernando Neira, que estuvo por aquí hace poco con un disco al día, que salga cuando salga su crítica, siempre es esperada, siempre es valorada y se hace con pausa. Y yo también defiendo mucho la pausa en esta profesión de urgencias y de prisas. Totalmente. Bueno, preparando la entrevista y viendo, bueno, pues todo lo que haces, o sea, y creo que, bueno, lo has dicho muchas veces, te sientes muy cómoda en el formato, digamos, entrevista, en lo conversacional, creo, vamos, que tienes además algunas auténticamente magistrales. ¿Cuáles son las claves para hacer una buena entrevista a un músico? ¿Crees, cuando tú te vas, aparte evidentemente de prepararla, cuáles crees que son las claves? ¿Cómo tienes que empatizar con el entrevistado? Bueno, prepararla es esencial y parece una obviedad, pero es que yo he vivido pues en sobre todo, mira, fíjate, en el medio de la radio, porque a lo mejor en el medio escrito tienes la posibilidad de tener un poco más de margen para prepararte las cosas, pero la radio es tan inmediata, que yo he trabajado tiempo en radio, como te decía, que he visto a gente hacer entrevistas sin escuchar discos, sin preparar prácticamente nada. También no me refiero a una entrevista de actualidad que a lo mejor pasa algo y rápidamente hablas con alguien y te lo cuenta, sino a entrevistas que, bueno, que tienes que prepararte un poco porque es algo que has acordado unos días antes y te da tiempo a hacerlo. Y a mí eso me parece una falta de respeto. O sea, a mí recuerdo que mucha gente que se dedica a la promoción me agradecía que me preparase las entrevistas, incluso músicos, porque parecía como algo diferente, como si no lo hiciera todo el mundo. Y digo, pero ¿cómo no lo vamos a hacer? Si es que es nuestro trabajo, ¿no? Es escuchar, es investigar, es leer a otros compañeros, es ver de dónde vienes, el disco anterior, por qué empezaste en esto.
toda esa preparación me parece esencial. Tener un buen guión me parece esencial. Tan esencial como saber saltártelo. Total. Claro, porque tú a veces llegas con un guión de 5 páginas perfecto y según a quien tengas enfrente, sí, que también es muy bueno escuchar a esa persona en entrevistas, en radio o en vídeo para saber un poquito a lo que te estás enfrentando, pues te lo puede desmontar en un minuto. Que también a veces se agradece, ¿eh? Se agradece que de repente tú tengas un plan y te lo hagan saltar por los aires, porque eso supone que está entrando en el juego y que te está ofreciendo cosas nuevas. Yo recuerdo una vez entrevistando a José Luis Perales en un encuentro del País, que claro, yo llevaba, bueno, pues imagínate, un encuentro con público, teníamos una hora de charla y yo decía, bueno, este señor que es una eminencia de la canción esto debió ser como en 2019, creo recordar, pues cómo no preguntarle por 1 millón de historias que ha pasado en toda su vida, ¿no? Pues el maravilloso José Luis Perales llegó y prácticamente empezó a contar su historia él solo. Entonces ya casi no podía intervenir en la entrevista porque se dirigió prácticamente al auditorio que nos estaba escuchando y se lo estaba contando a ellos, con lo cual llegaba un punto en el que yo me convertí casi como en otra oyente de lo que estaba ocurriendo. Y eso también me dio pues un poco como, otra clase de decir, bueno, sabes también que estar a veces hay que estar escuchando, saber muy bien. Escuchar en una entrevista es esencial. Si tú no estás escuchando a la persona que tienes delante, te estás perdiendo la mitad. A veces pasa que estamos pensando en la siguiente pregunta y te estás perdiendo algo importante que te puede dirigir hacia otro sitio. Y es importante estar con tus cosas en la cabeza, pero muy atenta a lo que está ocurriendo. Y yo en ese momento pues estuve muy atenta a lo que estaba ocurriendo para simplemente ir entrando cuando veía la oportunidad, sin romper tampoco el discurso, porque si al final estás haciendo que esa persona pues que le cortes demasiado en frío, pues al final estás cortando esa magia, ¿no? de lo que te está contando. También es verdad, otra cosa, y es que a veces, cuando no es en el caso de José Luis, pero a veces entrevistas a músicos que llevan muchísimos años contando sus mismas historias y las cuentan de la misma manera. Y tú a lo mejor quieres darle un poquito la vuelta a eso, porque cuando cuentas una cosa muchas veces, pues al final es una réplica de lo mismo que has contado la primera, ¿no? Y claro, si tú hablas con esa persona, lo que quieres es que te cuente cosas que no ha contado antes. Y para eso tienes que hacer como un ejercicio para que él cambia un poquito el discurso, ¿no? La manera de contarlo. Buscar otro tipo de pregunta que le rompa un poco, ¿no? Lo que a lo mejor tenía pensado decir. O sea, que hay una serie de cosas que son un equilibrio para ir un poco dibujando la conversación y sobre todo crear un clima cómplice. Claro. Esencial, estar cómodos, que la persona que tienes delante se sienta cómoda, que haya un clima también de simpatía con lo que estás escuchando. Y bueno, muchas veces a mí los músicos me dicen, bueno, si es que me lo decía Coquemaya, dice, parece que voy al psicólogo. Cada vez que salgo contigo, ¿no? Porque parecía que estábamos como en terapia cuando estábamos escribiendo el libro. Y es verdad, hacíamos como sesiones de 2 horas todas las veces y era un poco recorrer su vida de tal manera que al final era como eso, como desahogarte con alguien, ¿no? Y eso es muy bonito, cuando llegas a ese clima de complicidad en el que la otra persona pues abre un poco en canal y reflexiona, incluso llega a puntos de vista que él mismo no había tenido nunca. Pero claro, estamos siempre parcelando tanto la vida que estamos siempre pensando en lo que acabamos de hacer, o lo que vamos a hacer ahora, o lo que vamos a hacer mañana. Pero a veces se nos olvida hacer como el hilo conductor de todo, que es algo muy bonito que haces en estas entrevistas, ¿no? Que de repente tengamos que mirar hacia atrás de verdad y con pausa y estableciendo conexiones nuevas con lo que hemos hecho hasta ahora. Y eso ayuda muchísimo. Y a mí por eso me gustan mucho las entrevistas con pausa y con calma. Recuerdo también una vez que entrevisté a Manolo García para un Cuadernos que hicimos especial sobre él, un Cuadernos FM, y la entrevista, era toda su trayectoria, se la hice como hace 4 o 5 años también, y estuvimos hablando como 3 horas. Le pillé después de comer una sobremesa en un hotel, leyendo un libro. Dejó de leer el libro, se tomó un café, el café se fue alargando. Yo estaba un poco al final preocupada porque él tenía que coger un tren. Pero ya le dije, el tren, y dice, no pasa nada, ya lo cogeré mañana. Claro, bueno. Cuando pasa eso, que de repente está tan dentro de la conversación que ni siquiera se preocupa por alargarla y te cede ese tiempo, incluso hasta el punto de perder un tren, eso
es una gozada, es un privilegio. Yo he vivido muchos privilegios en esta profesión, la verdad. Bueno, ya has destacado, te iba a preguntar, pues esas esas entrevistas memorables, ya has nombrado unas cuantas, seguro que hay muchas más. Y en el plano de las difíciles, ¿a quién recuerdas complicado de eso? Pues que al final no se genera ese clima, todo el mundo todo el mundo que se ha enfrentado con Lou Reed siempre habla de ese momento con Lou Reed, ¿no? En tu caso, ¿quién ha sido tu Lou Reed de decir, joder, la verdad es que no conseguí... Oye, igual ha sido infalible, ¿eh? También no, tampoco infalible, pero bueno, no recuerdo tampoco ninguna entrevista especialmente incómoda. Te diría que con Loquillo me llevo muy bien, pero es un tío con carácter. Claro. Entonces, yo siempre he tenido buenas entrevistas con él, pero por ejemplo es de los personajes, yo creo, más Miura, ¿no?, que hay en esta profesión. Creo que sí. Pero ya digo que tenía muy buena relación siempre con él, porque además le dije que mi primer concierto fue suyo. Mi madre me llevó con 2 años a un concierto veraniego en Almuñécar, en un parque en el que se hacía conciertos, en el Parque Majuelo, y actuaba allí Loquillo en el año 83, 84. Entonces, desde el día que le dije que me había entrado en la profesión, bueno, que mi primer concierto ha sido suyo, siempre cuando termina las entrevistas me dice, recuerdos a tu madre. Sí, es muy del loco, sí. Bueno, has publicado ya un montón de libros. ¿En qué momento decidiste ampliar lo que era esa entrevista a hacer ese formato libro? ¿Cuál fue el primero, de hecho, que escribiste? Pues el primero fue Iván Ferreiro, 30 canciones para el tiempo y la distancia. Salió en 2017. Bueno, yo tenía muchas ganas de escribir algún libro desde siempre, porque ya te decía que me hice periodista por escribir, es lo que más me gusta en esta profesión. Y bueno, pues para mí los libros, primero fue en el plano infantil y en el plano como lectora de novela y de aventuras, pues eran como lo máximo, ¿no? Escribir un libro me parecía lo máximo. Y eso me pasó mucho tiempo, entonces al final le cogí tal respeto que no me atrevía a dar el salto, Carlos. Tardé mucho en animarme. Fíjate que ya estaba dentro de la editorial, porque FM tenía ya editorial cuando lo hice. Llevaba varios años funcionando también como editorial, y como que no me atrevía del todo a lanzarme con un libro, hasta que por fin me animé con este de Iván, que bueno, Iván me encanta desde siempre, le seguía desde Piratas, y bueno, tenía muchísimas ganas de contar su historia. Además no existía ningún libro sobre él. Y bueno, pues decidí enfocar el libro así, como un recorrido por su historia, pasar un poco de la biografía típica a trazar una historia a través de las canciones, ¿no? Empezar con las primeras canciones de Piratas y llegar hasta el último disco que tenía en ese momento, para contar su historia a través de las canciones. Cada capítulo es una canción. Esa canción te ayuda a hacer un flashback de lo que ha sido su vida en ese pasado en el que estaba escribiendo, de cómo había empezado a ser músico, de lo que estaba pasando. A la vez es un trasunto de lo que va la canción y de lo que cuenta y de cómo lo hace, porque en Iván Ferreiro es muy importante el fondo de la canción, pero también la forma, y es una cosa que a mí me divierte muchísimo de Iván, ¿no? Que siempre tiene como tantísimas lecturas en todo, en lo musical, en la letra también, que me parecía como un reto chulísimo y un poco loco también, porque, claro, Iván es un entrevistado maravilloso. Seguro que has hablado con él y has visto que, bueno, que te embruja porque tiene una capacidad verbal maravillosa, es un tío muy creativo, es un tío que siempre está como contándote historias de lo que sea y te fascina. Y contener todo eso también era un reto, claro, era un poco difícil decir, bueno, ¿cómo voy a contener toda esta creatividad que tiene Iván y contarla? Como lo hice, que lo conté con su voz y con otras 30 voces de músicos y compañeros un poco de profesión, que me hablaban de lo que significaban también esas canciones para ellos, o de cómo lo habían compartido con él en un momento determinado. Entonces, de repente me encontré ahí con una barbaridad de información, toda obtenida por mí, porque a mí es una cosa que me gusta mucho de los libros. Obviamente me documento en la hemeroteca y busco, como te decía antes, información, pero me gusta que todo salga de mis propias entrevistas. O sea, que realmente, salvo que la persona no esté en nuestro mundo, y ya no puedo hacer esas magias, pero si puedo,
prefiero hablar con la persona y que me dé esas declaraciones a mí y a partir de ahí hacer yo mi propio collage. Y el libro de Iván fue un absoluto collage en el que además, lo tuve que escribir 2 veces porque la primera me costó tanto orquestarlo todo que me di cuenta al final del relato que había ido cambiando un poquito la forma de contarlo y a la vez mi voz como narradora estaba un poquito escondida. Claro, cuando hablas con tanta gente, al final tienes que encontrar también tu lugar, ¿no? En esa narración. Así que lo terminé y lo volví a escribir desde el principio. Y fue un rato, como te digo, absolutamente loco, de un año y pico, pero lo disfruté muchísimo. Y ese fue el que me quitó también el miedo a lanzarme con otros libros. Eso llega luego Coquemaya, Lapido, Quique González. ¿Cómo se logra mantener... Así que se te ve que eres una persona entusiasta, además, o sea, que tienes la suerte, ¿no?, de entrevistar o de hablar o de escribir sobre artistas y encima que te gustan, ¿no? Sí. ¿Cómo logras mantener ese equilibrio entre la cercanía y la objetividad? Bueno, pues es una pregunta difícil, la verdad. Entre la cercanía y en la carrera... Es decir, cuando haces una entrevista, cuando te haces un encuentro, tú también tienes, piensas sobre determinadas cosas, ¿no? Tú tienes tu propia idea, ¿no? Sí. Pero al final en la cercanía pierdes quizás la objetividad en algún momento, es decir, te hace mantener ese equilibrio entre las dos cosas. Hombre, yo intento siempre también tener un espíritu crítico cuando hago las entrevistas, claro, no solamente dejarme llevar por lo que me gusta. Vale. Por ejemplo, yo me he leído los 3, o sea, el de Quique González no, pero por ejemplo en el Coquemaya fluye todo muchísimo y con Lapido hay algún momento que todo fluye, pero Lapido también tiene como un punto de vista y hay algún momento que yo creo que estás como más... fluye menos, no para mal, sino como que hay más contraste, ¿no?, de opiniones sobre determinadas cosas. Hombre, también son contrastes generacionales. Claro, con también. José me llevo fenomenal. Maravilloso, y vamos. Es un tío, para mí es un mago de esto, de la música. Pero es verdad que somos de generaciones diferentes, casi nos llevamos 20 años y ya hemos vivido vidas un poco distintas, entonces tenemos como percepciones distintas de algunas cosas, sin embargo, y tiene un carácter que de primeras no es... sus puertas son como las de las cantinas del oeste. Sí. Pero empujarlas no deja que se abran siempre a todo el mundo. Entonces, entrar un poco en su universo es una gozada cuando te abre la puerta porque realmente sí que te sientes respetada y apreciada y querida y te ayuda mucho con todo, lo pone todo en la conversación, pero es verdad que, claro, tenemos visiones a veces distintas de las cosas y también tiene un punto crítico que está muy bien. De hecho, precisamente con lo mismo que te hablamos hace un poquito, ¿no?, de la prensa un poquito más blanca, ¿no?, de cómo él ha visto también, pues se las sabe todas porque lleva toda la vida en esto, ¿no? Cómo de repente el periodismo también se va dirigiendo hacia algunos sitios a veces más amables, a veces más precarios. Todo eso también él lo ve desde el otro plano, claro. Y sí, hemos hablado de eso y claro, también es crítico, por ejemplo, a veces con nuestra profesión, pero yo también lo soy, o sea que total. Me parece bien y creo que hay que hacerlo también. Bueno, vamos allá, volvemos un poco al mundo del periodismo en general. Hemos hablado ya un poco, pues eso, de la aparición de las redes sociales, de las plataformas, lo que ha transformado la forma de... pero ¿qué papel crees que juega hoy el periodismo musical en la difusión de la música? Pues en la difusión es intentar poner el foco dentro de toda la maraña que hay, pues en lo que crees que merece la pena. Hacer una buena selección dentro de toda la oferta que existe, ¿no? Porque antes, pues la oferta era un poco más limitada, pero ahora mismo estamos completamente desbordados de oferta y el periodismo tiene que ser pues un buen seleccionador, el mejor seleccionador del equipo posible, ¿no? Y reivindicar un poco... los valores de la música, el contexto sobre todo y todo aquello que no sabes solamente escuchando canciones, ¿no? Porque escuchas una canción y te dice muchas cosas, pero si tú contextualizas esa canción, ese disco, entiendes cómo se ha grabado, cómo se ha preparado, las intenciones que tenía ese músico, con quién ha trabajado, dónde estaba, qué estaba pensando, escuchando en ese momento, todo eso es una información valiosísima que te ayuda a entender la creación desde otro ángulo,
muchísimo más rico, y creo que nuestra profesión también hace mucho en eso, ¿no? En poner un contexto y en darle un valor y terminar de explicar una obra que no conocerías tan bien si solamente te quedases en la parte de la escucha. Que tenemos que buscar un poco nuestro lugar en el mundo otra vez, porque esto está corriendo a una velocidad de vértigo y también nosotros sufrimos un poco eso, ¿no? Esos vaivenes de cómo va todo el mundo, ¿no? Esas canciones sin intro porque van todos a los festivales, esa sensación a veces de que parece que todo se enfoca al directo y se pierde un poco el valor de la obra grabada, que también es una cosa que hay que cuidar mucho, porque, bueno, eso, por ejemplo, Puchades lo decía mucho en FM, ¿no? Que al final la obra grabada es la que permanece, que están muy bien los conciertos, pero a la hora de la verdad lo que se va a quedar cuando todo eso acabe es lo que esa persona grabó en un estudio. Claro. Y eso es importante, seguir cuidándolo, seguir prestando mucha atención a eso y dedicarle mucho tiempo a la escucha, no perdernos tanto en esta vorágine en la que estamos viviendo todos, aprendiendo como a lo loco, ¿no? de lo que está pasando. Y es que es eso, ¿no? En este mundo de titulares, del consumo rápido, eso casi del fast food aplicado al mundo de la información, ¿crees que hay espacio para el periodismo musical de análisis y profundidad o realmente esa es parte de la transformación, que hay que ser más concreto y menos elucubrante? Pues mira, como exdirectora te diré que es mejor no hacer artículos demasiado largos, que es verdad que en Internet todo se pierde rápido, que 700.000 palabras ya está bien. Como autora te diré que no, que yo, cada vez que me ponía a hacer un artículo lo hacía un poquito más largo de la cuenta y hasta mi padre me decía, ¿pero por qué haces cosas tan largas? Pero mira que eres, vete más rápido, vete más a la raíz y vete más tal. Yo sí que creo que todavía la pausa es buena y el desarrollo largo es bueno, combinado también con otros formatos en los que a lo mejor la concreción es muy buena. Es una cosa que aprendí mucho en Babel y al final eran, yo qué sé, 7 líneas sobre un disco en lo que tenías. A lo mejor tardabas horas en escribir esas 7 líneas, pero es que esas 7 líneas tenían que contar muchísimas cosas en muy poco espacio. La economía del espacio es imprescindible, pero también lo es, creo mucho, en el periodismo que se hace pausado, largo y con su máxima expresión. Es verdad que en Internet es más difícil que llegue, no sé si es porque estamos más cansados visualmente, porque estamos más impactados por todo lo que hay alrededor, que cada vez que cogemos el móvil parece que vivimos en la era esta TikTok. Yo no tengo TikTok, pero tengo Instagram y a veces digo, ¿pero por qué veo tanto Instagram? Si al final estoy como todo el rato escuchando a gente que me dice lo que tengo que hacer todo el rato de una manera muy rápida, y al final es como abrumador, ¿no? Y a mí me gusta más otro tipo de formatos. Me gusta más el formato de ponerme a leer. En Internet es verdad que no es tan fácil dedicar tanto tiempo a un texto, pero para eso existen otro tipo de formatos también, como en este caso pues las revistas de papel, los libros cuando tienes la oportunidad de hacerlo. Y yo creo que eso es un pilar esencial del periodismo. Hacer historia del periodismo musical es muy importante, sobre todo para dejar testimonio de todo lo que ha pasado, como haces tú aquí en este programa. Y bueno, yo sigo apostando por eso con una especie de combinación de las dos vidas, ¿no? De la vida de vamos a adaptarnos a lo que está ocurriendo, pero sin perder la otra parte bonita de esta profesión y no dejar que se diluya. Total, bueno, yo creo que no te lo digo porque estés aquí, ya lo hemos hablado antes, creo que Cuadernos FM ha servido y está sirviendo para mantener viva una historia y que supongo que, bueno, que también yo creo que todos son picos, ¿no? Todos son valles en el consumo y que, bueno, al final es un legado que estáis dejando ahí de un valor incalculable para que, bueno, pues que llegue un punto que también la gente joven se acerca a recuperar eso que quizás es ahora estamos todos metidos en una turbina, ¿no? Esa turbina al final a mí ya me hace mucha gracia lo de con Instagram y tal, que a mí me pasa lo mismo, que de repente tengo un segundo y me pongo a ver esto, cinco cosas que no debería estar. Es como, coño, pues tengo un montón de cosas que hacer y disfrutar, ¿no? Pero que al final, claro, en esta turbina, tal, eso, que ya el otro día, bueno, ayer estaba con Niña Polaca reunido preparando cosas del nuevo disco y me encantó porque los dos con los que estaba ya se habían puesto el control este que solamente puedes estar, que yo lo voy a hacer, claro, me parece genial. ¿Sí? Tienes media hora al día, 45, lo que tú tal, y si llegas ahí ya no puedes ver, no puedes ver más. Entonces, bueno, yo quiero pensar, ¿no? Que al final también, bueno, pues ahora estamos descubriendo todo esto y hemos perdido tanto la privacidad de nuestras vidas
y la de los demás, y todos vemos lo que come, lo que hace, lo que viaja, tal, no sé qué, que bueno, que supongo que todo volverá, ¿no?, a aposentarse, y creo que, y apuesto por que el periodismo musical, sobre todo los periodistas, bueno, pues al final velen también por eso, ¿no?, por preservar ese patrimonio que es, al final, es la identidad de los pueblos, siempre lo digo, ¿no? Sí, yo también lo espero, y espero que sigamos llegando a tiempo, porque la pena de esto es que muchas veces llegamos demasiado tarde a contar las historias, y hay muchos músicos de los 60, por ejemplo, que ya no están, o de los 70, y dices, qué pena, ¿no? No haber podido entrevistar a este señor, que solamente queden ahí como 4 declaraciones de hemeroteca para recordar lo que fue, ¿no? Sobre todo, pues a lo mejor gente un poquito más escondida, ¿no? Que no son a lo mejor las caras visibles, pero son pues productores o gente que escribió las canciones, que compuso canciones, y no ha dado tiempo, ¿no?, a poder hablar con esas personas. Por eso es una labor importante que merece la pena, en la que merece la pena invertir, y hay que seguir haciéndolo, sí. Y en un mundo donde vemos que los grandes medios, los grandes grupos pierden la relevancia con la que hemos convivido, ¿no?, los que nos hemos dedicado a la música a todos los niveles, tanto en prensa como en radio, etcétera, ¿crees que el futuro pasa por medios independientes, o sea, por grupos pues como puede ser como puede ser FM, que al final es un medio de la vorágine, que cuando nació en medio de todo lo que había y al final ha sobrevivido, ¿no?, o Ruta 66, ¿no? ¿Crees que al final el futuro del periodismo pasa por medios independientes, ya no tan bajo el paraguas de los grandes grupos como era antes el dominio general del mundo del periodismo musical? Bueno, creo que su parcela es súper necesaria. Lo que no sé hasta qué punto van a poder subsistir, porque la verdad es que es una parte del sector muy dañada por lo que te digo, por la precariedad, por la poca inversión también publicitaria que hay en este tipo de medios, ¿no? Que yo creo que al final son los que más cuidan la música y la industria, y a veces es en los que menos se detiene los inversores, ¿no?, a veces a apostar, y es una cosa que, mira, aunque ahora mismo no estoy al frente de nada, quiero reivindicar que se piense más en invertir en ese tipo de medios, porque son esenciales para nuestra música. Está muy bien que los generalistas apuesten y hacen cosas estupendas. Por ejemplo, El País hace cosas muy buenas, pero si no apostamos por medios independientes, estamos cargándonos también una parte esencial de nuestro periodismo musical. O sea, ellos han estado allí cuando no estaban otros, quieren seguir permaneciendo y seguir haciéndolo mucho tiempo, y si no los cuidamos un poco, a lo mejor sí que acaban desapareciendo. Es verdad que tienen que reinventarse, cada uno lo hace a su manera, pues algunos apuestan por el papel, otros apuestan por añadir el podcast, otros apuestan por eventos, por yo qué sé, la publicación a lo mejor de un anuario, por ejemplo, vi el otro día en Genesis Pop, pero hace falta cuidarlos mucho. Creo que su valor es esencial, pero hace falta que desde las instituciones también, desde los medios privados, desde los festivales, que nos gusta mucho ir, pero que también vendría muy bien que se tuviesen a mirar un poco, ¿no?, en cuidar un poco también ese tipo de medios para que puedan seguir subsistiendo y puedan seguir ofreciendo ese segmento de información tan valiosa, que los generalistas a lo mejor ahora la cubren, pero a lo mejor mañana no. A lo mejor mañana les ha dejado de interesar y desaparece, imagínate, ¿no? Porque al final los generalistas tienen que atender muchos frentes. Total. Y ellos solamente atienden la música, los pequeños, ¿no? Los medios independientes. Bueno, ¿a ti qué te voy a decir? Tú eres un medio de los guerreros, de los independientes, y es importante que cuidemos esos medios. Y evidentemente toda la transformación que la revolución digital provocó en todos los sectores, y en el caso concreto del periodismo, ya no solo musical, sino el periodismo en general, supongo eso es un mal endémico al periodismo, digamos, global. Pero, ¿crees que en España es especialmente más acuciante, o sea, más grave? Es decir, el otro día estuve en Londres. Londres es normal, la música sigue siendo lo más importante, y un kiosco estaba lleno de publicaciones de música. Pero bueno, el otro día me comentaba un buen amigo, David Novaes, que había ido, también estaba en París, y que había ido al kiosco y de repente, bueno, pues que había 27 revistas de música, ¿no? Aquí en España vas y quedan 3. Me imagino que lo contrastas esa transformación y esa crisis, digamos, o esa transformación del sector con países o con compañeros de fuera. ¿Crees que en el caso de España es más acuciante o es parte también? ¿Crees que es una deriva que, bueno, en unos sitios va más rápido que en otros?
Sí, en los kioscos quedan 3 revistas de música y un montón de paraguas. ¿Qué está pasando, no? Y qué pena, ¿no? Que la cantidad de kioscos, fuera de broma ya, que están cerrando, porque a mí cada vez me cuesta más encontrar dónde comprar la prensa de los sábados domingos, sí, porque es que no quedan prácticamente kioscos en nuestras zonas. Y eso es pues claro, es un reflejo de que tampoco hay tantas revistas que se vendan en los kioscos. Algunas es verdad que tampoco se venden en los kioscos, que se venden de manera online. Pero sí, bueno, siempre se ha dicho que en España cuidamos peor estas cosas que en otros sitios. Bueno, Inglaterra es la cuna de todo esto, ¿no? Lo inventaron todo. Entonces, bueno, entiendo que allí esto lo mimen de una manera muy especial. Pero sí, es una pena que aquí no cuidemos un poco más de lo nuestro y que sigamos teniendo también... que le demos por un lado poco valor y que sigamos teniendo también muchos prejuicios hacia lo nuestro, que es una cosa que me he encontrado yo muchas veces, ¿no? Que parece que, por ejemplo, escuchando a los clásicos, ¿no? Un día escuchando de repente Mi gran noche de Rafael decía, pero qué maravilla, o sea, ¿cuántas veces escuchas esta canción y qué grandeza tiene esta canción? Y qué grandeza tienen las canciones de los 60 y los 70, qué orquestaciones, qué cosas tan bonitas se hacían entonces. Y cómo nos burlamos luego de todo eso con un pequeño meme, ¿no? ¿Por qué Julio Iglesias de repente es nuestro cantante más conocido y más nuestro mayor embajador de la música española a nivel mundial como cantante de su época? Y bueno, probablemente siga siendo el primero o de los primeros. ¿Y por qué aquí hemos hecho tanta parodia, ¿no? de la figura de Julio Iglesias? ¿Por qué hemos tenido tanto prejuicio? ¿Por qué no hemos sabido entender a Camilo VI desde otra perspectiva, ¿no? ¿Por qué parece que de toda la gente que ha brillado por su trabajo, aquí al final hemos acabado un poco haciendo como bromas y memes, ¿no? de lo que han hecho, ¿no? Creo que eso es un poco español. No sé si en otros países también pasa a ese nivel, pero me parece que nos tenemos que quitar un poquito los prejuicios y seguir un poco defendiendo lo nuestro y apostando por lo nuestro para que recordemos que sí, que otros lo inventaron, pero que nosotros también estamos a un nivel muy serio. Totalmente. Bueno, aunque has nombrado muchos, que constata ese entusiasmo que tienes por lo que haces, después de todos estos años, ¿algún momento memorable para recordar hoy? Pues mira, hace poco estuve hace ya, porque fue el año pasado en realidad, con Manuel Alejandro, que sé que también pasó por aquí, y fue increíble poder entrevistar a don Manuel. Yo le decía a don Manuel porque digo, a este señor no le puedo llamar de otra manera. Y además es una persona tan humilde, ¿no? Con esto que dice que él no se considera escritor, que se considera escribidor de canciones, porque escritor es otra cosa. Si una persona como él no se considera escritor de canciones, ¿qué hacen todos los demás, ¿no? O sea, me pareció una lección de vida porque a veces, efectivamente, cuanto más grande, más humilde, ¿no? Y bueno, pues hablar con ese tipo de personas pues te cambia un poco la mirada y te hace disfrutar mucho de tu profesión. La verdad es que la he disfrutado muchas veces con entrevistas de todo tipo y más pequeñas y más grandes, porque yo también he trabajado mucho pues grupos emergentes. Cuando hacía radio digital hacíamos mucho pues proyectos que a lo mejor tenían un primer disco, un segundo, y también aprendía mucho de eso, o sea, creo que, y además está muy bien tener que pasar por todos los tramos, ¿no? de la industria, no solamente centrarte en hablar con los emergentes o centrarte en hablar con los clásicos, ¿no? Yo creo que está bien poder pasar por todos porque de todos aprendes un montón. Y probablemente si me pusiera a pensar, si te lo escribiese, seguramente me saldrían un montón de nombres que me han influido mucho. Pero sí, he tenido la inmensa suerte de tener grandes entrevistas y las que me quedan, porque todavía tengo pendientes. Muchísimas. Bueno, ¿y qué consejo le darías a alguien hoy que se acercase a ti y te dijese, Arantxa, quiero ser como tú, quiero ser periodista musical? ¿Quieres ser periodista musical? Me parece mejor que quieras ser como yo. Pero bueno, es una profesión preciosa, es una profesión de la que es muy difícil vivir, así que prepárate bien para esta pequeña guerra. Es verdad que tenemos
y ahí rompo una lanza. Es un sector que es verdad que a veces no está muy unido, como pasa con la música, que a lo mejor nos falta un poco más de un colegiado o algo un poco más para hacer fuerza y reunirnos más. Bueno, hace poco hubo un primer congreso de la prensa musical en el que estuve y fue una gozada también escuchar los testimonios de José Ramón Pardo, de Diego Manrique, y eso también me dejó un poco pensativa, porque ellos contaban que ya en sus comienzos no existía la prensa musical y prácticamente la inventaron ellos. Quiero decir que ellos ofrecían a sus medios, oye, si puedo colaborar, si puedo escribir sobre esto, tal, y no cobraban, empezaban no cobrando. Y claro, de repente contaban realidades que se han vivido hasta ahora y que estamos heredando 60 años más tarde, que a mí me hacían temblar. Digo, si en 60 años esto no ha cambiado. Ya. Julio Ruiz decía que él solamente lleva viviendo exclusivamente del periodismo musical 15 años. Ha vivido de esto. Y también es una gran figura de nuestro sector, ¿no? Entonces, prepárate porque esto no va a ser fácil. Eso te diría como consejo. También es verdad que a mí cuando quise apuntarme a periodismo y empecé a estudiar la carrera, me decían, periodista, bienvenida al paro. O sea, esto lo llevamos viviendo mucho tiempo. Si encima eres periodista musical, bienvenida todavía a una guerra un poquito más difícil, aunque en nuestra profesión diría que hay unos compañeros estupendos, que tengo colegas geniales, de los que aprendo mucho, con los que tengo muy buena relación y creativos. Y mira, el otro día escuchando a algunos testimonios me dio que pensar, porque es verdad que es una guerra que es difícil de librar, pero hay gente que lo está batallando cada uno desde su punto y se aprende mucho de lo que hacen los demás y creo que hay opciones. Pero tienes que trabajar mucho y estar dispuesto a sacrificar una parte también de tu vida que no va a ser fácil de combinar. En esto yo creo que pasa como en el periodismo deportivo también, que empieza mucha gente porque le apasiona la música y es una profesión muy romántica cuando comienzas, pero ¿cuánta gente se jubila en el periodismo musical o en el periodismo deportivo? A veces son oficios que son más con tu pensamiento de 20 años que con tu forma de ser de 50 o de 60, ¿no? Entonces hay mucha gente que empieza y que luego se tiene que ver, porque la vida te va llevando a otras situaciones y tienen que salir un poquito de la carretera principal y buscarse la vida de otra manera. Entonces, si esto te gusta mucho, pues persíguelo mucho. Hay compañeros que me dicen que quizá lo más sensato es tener siempre como algo de lo que partir para no tener que vivir solamente de esto, porque es muy difícil vivir solamente de esto. A lo mejor es un buen punto de partida tener esto como una segunda alternativa, pero no dejarla nunca, ¿no? Y que de todo se aprende y que todos los caminos te pueden llevar a algo. Yo ha habido temporadas que he escrito por amor al arte. Ahora se dice, bueno, pues no se debe hacer, pero algunas veces cosas que he hecho por amor al arte me han llevado a otros trabajos y me han acabado ayudando a encontrar otros caminos. Entonces, a esta profesión hay que quererla mucho, hay que defenderla, hay que intentar siempre vivir de ella dignamente. Pero bueno, estate preparado para algo que no es nada fácil. Totalmente. Bueno, hace unos meses has dejado la dirección de FM, eso, para buscar tiempo pues para escribir, para preparar libros. ¿En qué proyectos confesables estás ahora? Confesables, todavía no he empezado ningún libro, tengo algunas ideas, estoy ahí peleándome conmigo misma, pero sí me apetece muchísimo empezar y es verdad que últimamente con FM me estaba comiendo mucho el tiempo, había cambios internos, estábamos cambiando las dinámicas, había alguien que había entrado también en la editorial, que está en Valencia, y bueno, esa persona se iba a encargar un poquito más de la parte de la editorial, que estaba yo llevando también, compaginándola con la web, con la revista, y yo me iba a quedar en principio solamente en la parte digital, y la verdad es que llevaba tiempo ya haciendo eso, llevaba ya 10 años, y creía que necesitaba un cambio de timón un poco, ¿no? A veces, de repente, las circunstancias te llevan a algo y te llevan a esa reflexión que te decía antes, de decir, bueno, ¿y qué estoy haciendo? ¿Y qué he hecho hasta ahora? ¿Hacia dónde quiero ir? Y en ese momento creí que era el mejor momento, a lo mejor, para hacer un cambio de timón, para poder escribir en más sitios, para poder hacer proyectos nuevos, bueno, pues para colaborar en sitios nuevos, pues ahora empezaré también a hacer cositas con Ruta 66, con otras revistas que estoy también cerrando, que todavía no he sacado nada, pero ya os iremos contando. Y bueno, pues con muchas ganas de
también la radio me gusta mucho y es verdad que, bueno, sigo colaborando con Sofá Sonoro de la SER, que me encanta, y hacemos unos programas chulísimos, monográficos de músicos y de grupos. Y es otra vía que me apetece también recuperar, ¿no? Pues cosas como estás haciendo tú ahora, ¿no? Esta conversación, hacer algo más de radio me gusta. O sea que probablemente ande por ahí la cosa, ¿no? Entre revistas, libros y radio. Y lo que me dé tiempo la vida. Qué bien. Pues nada, lo esperamos con ganas. Muchas gracias. Bueno, siempre termino con la pregunta recurrente de Simpatía por la Industria Musical. Es eso, bueno, pues ¿quiénes han sido tus referentes dentro de la industria, de lo que a ti te toca, el periodismo musical? Si te parece, pues bueno, si ahora tienes la oportunidad de decir, pues mira, estoy aquí gracias a... Es el momento, siempre que lo tengas, o sea... Pues la verdad es que creo que ya los he mencionado más o menos en diferentes preguntas. Estoy aquí gracias a... Pues te diría que bueno, he mencionado mucho a los periodistas, o he mencionado un poco a los periodistas que me han traído hasta aquí, ¿no? Pero estoy aquí sobre todo por la música. Entonces a lo mejor es el momento de decir que estoy aquí pues por Antonio Vega, por Enrique Urquijo, por Quique González, que también fue de los primeros con los que empecé a empatizar muchísimo. Estoy aquí por millones de discos, millones de canciones y porque me encanta contar historias. Y bueno, pues algunos me las han contado a través de la canción, otros me las han contado a través de los micrófonos, otros me las han contado a través de la prensa. Y todos ellos han formado al final parte de lo que soy. O sea que... Además de la familia también, como te decía al principio. Y está muy bien terminar en círculo, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Sí, yo siempre digo lo mismo, que si estoy aquí no es por nadie, es porque abrieron una tienda de discos debajo de mi casa cuando vivía en San Sebastián, que se llamaba Disco Comic, y eso fue lo que me cambió la vida. Qué bueno. Así que nada, pues nada, muchísimas gracias, Arantxa, ha sido fantástico y de verdad una gozada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Carlos. Pues nada más, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante en Subterfuge Radio, con Paula los medios técnicos, y nos vamos con la revisión que Niña Polaca ha hecho junto a Carlangas de Lo que yo te he querido. Adiós. Intento ser un cobarde para no enfrentarte, intento ser pequeñito para no molestarte. Vi 1000 vídeos de Houdini para escaparme, pero aquí estoy otra vez dando vueltas al cárter. Me puse gafas de noche para no llorarte, preterí